recto y llano, ¿está? Es para que se vayan ubicando. La idea de esta clase es dar un poco de anatomía y después, durante la clase del sábado, la presencial, sí ir agregando un poco más de casos clínicos para poder ir razonando las patologías que nos tocan, ¿está? Otra nueva imagen donde tenemos la presencia del ciego, ¿está? Colon ascendente, transverso, descendente y sigmoides. Y ahora vamos a hablar un poquito de la anatomía del colon, que dice que el intestino grueso es el segmento del tubo digestivo que se extiende desde la parte final del ilion hasta el ano. Consta de dos porciones con características propias. Una dice que el colon, que es un órgano peritoneal, y el recto, que también forma parte, es la parte extraperitoneal, ¿tá? Eso tiene mucha importancia. Cuando uno abre el abdomen, ¿qué pasa? Se encuentra con toda esta patología. El abdomen es como una habitación, ¿está? Cuando ustedes lo abren, se encuentran con todos los órganos a simple vista, ¿está? Está el estómago, el intestino delgado, cuando se une con el colon, con el ciego, colon ascendente, transverso, descendente, toda esa parte está visible porque es la parte peritoneal. Y la parte final, que es el recto, que es la parte extraperitoneal que está fuera de esa cavidad. Y hay un repliegue profundo en esa parte que es el fondo de saco de Douglas, ¿tá? Que eso está dentro de la cavidad peritoneal. Además podemos decir que el colon en toda su longitud mide aproximadamente 1,5 metros, 1,5 metros, está recorrido por tres manojos de fibras longitudinales, que son las que determinan las saculaciones transversales de la pared colónica, que también se denominan austras, ¿tá? Y sobre estas austras se implantan pequeñas masas adiposas de tejido adiposo, que son los famosos apéndices epiploicos. Esas son las características propias que tiene este órgano en la anatomía. La presencia de las austras y de los apéndices epiploicos, ¿tá? Y además el comienzo del intestino grueso comienza a nivel del ciego, que el ciego que es la primera parte o donde se une con el ilion distal. Tiene una forma saxiforme que se distiende y mide aproximadamente 7 centímetros. Y se continúa hacia arriba ¿con quién? Con el colon ascendente. Y en el vértice secal, ahí confluyen las tres tenias colónicas en un punto que corresponde a la base del apéndice. Todo eso es importante porque, si hacen cirugía o no, para poder identificar el apéndice, ¿está? Donde confluyen las tenias en el ciego, ahí se encuentra el apéndice, que es como un dedo, como todos los dedos, puede ser más corto, más largo, y que es una patología más frecuente en pacientes entre 15 y 30 años, que se inflama, comienza a veces con dolor en la región del epigastrio y después se localiza en fosa ilíaca derecha, para describir después los casos clínicos, ¿está? Y el proceso, hay un proceso de coalescencia que es el que sostiene el colon, que sostiene entre el ciego y el peritoneo parietal posterior, que se llama fascia de Toll, que toma de acuerdo al lado. Si es del lado derecho, fascia de Toll derecho, y del lado izquierdo se llama fascia de Toll izquierda, ¿está? Es un proceso de coalescencia entre el colon y el peritoneo parietal posterior, que eso es lo que lo hace que sean peritoneales, ¿está? Por detrás de eso está la parte retroperitoneal. Si uno levanta esa fascia de Toll en una maniobra semiológica, eso queda expuesto la parte del retroperitoneo, que estarían todos los órganos vasculares y los riñones, ¿está? Y además seguimos con el colon ascendente después de un trayecto, ahí es lo que dice el centímetro, mide de 10 a 15 centímetros aproximadamente, se relaciona con la cara inferior del hígado a nivel del ángulo hepático, ¿está? Ángulo hepático del colon. Se incurva hacia la izquierda y hacia adelante para que sigan, que es como un arco asciende y como un travesaño hacia la izquierda y para transformarse en colon transverso, ¿está? Esto es la misma imagen. Ahí tenemos una imagen. ¿Qué ven en la imagen? Se ve el colon ascendente como que está abierto y tiene la forma saxiforme que decía, de aproximadamente 7 centímetros, y lo que cuelga ahí, donde terminan las tenias, era el apéndice, para que se ubiquen, ¿está? Ascendía 10 a 15 centímetros a nivel del ángulo hepático, se dirige hacia la izquierda, desciende un poquito y luego vuelve a ascender, que es la parte más alta a nivel del transverso, pero a nivel del ángulo esplénico, ¿tá? Para que me sigan más o menos. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí, se entiende. Bien. El colon transverso, seguíamos, dice que cruza el abdomen hasta el hipocondrio izquierdo.
Además, seguimos con el colon ascendente que después de un trayecto de 10 a 15 centímetros pasa por la parte inferior del hígado a nivel del ángulo hepático, se incurva para transformarse en el colon transverso y este cruza el abdomen hacia el hipocondrio izquierdo. Además, tenemos que el colon transverso pasa por delante de la segunda porción del duodeno y de la cabeza pancreática. Además, se relaciona en esa incurvación que hace con ambos riñones y adquiere una dirección ascendente hacia arriba, hacia el hipocondrio izquierdo, donde se pone en contacto con el vaso y con la cola del páncreas. Y esa sería la porción más elevada del colon a nivel del ángulo esplénico, ¿tá? Del colon izquierdo. Desde allí, de ese ángulo esplénico que pasa con el colon, desciende y el punto más alto que alcanza el colon desciende y se continúa con el nombre de colon descendente, ¿tá? Con una longitud aproximada, este es un poquito más largo, de 25 centímetros, que se extiende en el límite, como le decía a los chicos que dimos clase la última, hasta cuál era uno de los límites, era la cresta ilíaca. Y una vez traspuesta la cresta ilíaca, se torna más móvil, se transforma en un colon sigmoide o iliopélvico, se interna en la pelvis ya desprovisto de peritoneo, quiere decir, y se transforma en recto, que era extraperitoneal. ¿Estamos ubicados hasta ahí? Entonces tenía la forma del ciego, asciende como un arco, ¿está? Después llega al ángulo hepático, se dirige hacia la izquierda, hace como una incurvación, se eleva en la parte que es la parte más elevada hacia el nivel del ángulo esplénico y luego desciende con el nombre de colon descendente hasta la espina ilíaca. De ahí se dirige en forma oblicua hacia abajo y se transforma en colon iliopélvico, colon sigmoide, ¿está? Y se interna ya desprovisto de peritoneo y se transforma en recto. Eso es la parte más anatómica. Después viene la parte que le da vida, la que irriga el colon, ¿está? La irrigación del colon está dada principalmente por dos arterias, que son ramas de la aorta. Una es la arteria mesentérica superior, ¿está? Y la otra es la arteria mesentérica inferior. ¿Estamos hasta ahí? Eso después cuando hagamos la clase más teórica vamos a hacer más unida y vuelta, ¿está? Vamos a tratar de hacerlo más interactivo con ustedes en vivo, ¿está? Entonces dijimos que la irrigación estaba a cargo de las dos mesentéricas, la superior que nace de la aorta, pasa por detrás del páncreas y atraviesa el órgano y da una rama ascendente, que es la arteria cólica media, que es la que se encarga de la irrigación del colon transverso. Luego da una rama cólica derecha y una rama o tronco iliobiseco apendículo cólico, que es la que irriga la última parte o la primera. Ese tronco que irriga la parte distal del ilion distal cuando se une con el ciego, irriga el apéndice, el ciego y el colon ascendente, ¿está? Y por su derecha da la rama cólica derecha que termina en el ángulo apendículo cólico, irrigando la porción inferior del colon ascendente, ciego, eh, ilion terminal, ¿está? Esa es la parte derecha. Y por su parte izquierda da unas ramas, que esta rama generalmente es la cólica izquierda, que es una rama generalmente también de la mesentérica inferior. Eh, la mesentérica inferior, ¿qué pasa? Se origina por detrás de la tercera porción del duodeno, después tenemos unas imágenes para que vean, emite hacia la izquierda una o dos ramas para el colon descendente y después de un corto trayecto emite un número variable de ramas para el colon sigmoide. Y además tienen ramas terminales que hacen que se fusionen y se anastomosen las ramas terminales de la mesentérica superior y de la mesentérica inferior, que son las arterias marginales, que son las que bordean o rodean toda la parte del colon, ¿tá? Para que se ubiquen del colon ascendente, transverso y descendente, esas son las marginales, que son la confluencia, la anastomosis de ambas ramas terminales de la mesentérica superior y de la mesentérica inferior. ¿Estamos? Y ahí tenemos una imagen para que ustedes puedan ir viendo, no sé cómo ven la imagen, ven la aorta y después tenemos la arteria mesentérica superior que nacía por detrás del páncreas, lo atravesaba, se dirigía hacia adelante y daba una rama que era la cólica media, que está en el dibujo para que vean, es la que inerva principalmente al colon transverso.
después la cólica derecha que desciende, inerva el colon ascendente, y la arteria iliocólica, o en algunos libros aparece también como tronco ilio biseco apendículo cólico, que es la que irriga la porción distal del ilion distal, el ciego, el apéndice y el colon ascendente. Ese por el lado derecho. Por el lado izquierdo teníamos la arteria mesentérica inferior, que da las ramas, la cólica izquierda y la rama ascendente de la cólica izquierda, y también da ramas para las arterias sigmoides. Y después son ramas terminales que se unen y que forman las ramas que pasan, las marginales que son, pasan por la parte interna del colon, que son pequeñas ramas. ¿Está? ¿Me siguen hasta ahí la imagen? Después también tenemos otra imagen, que esta tiene como secciones del mismo, donde ustedes pueden ver la C, la forma de la C, que es el duodeno, ¿está? Que decía que la arteria mesentérica superior, ahí la ven de pleno, que venía detrás del páncreas y pasaba por delante de la cabeza del páncreas. Ahí ven la imagen que viene de arriba hacia abajo de la mesentérica superior y que también da sus ramas. Describe de nuevo la cólica derecha, la iliocólica, ¿tá? Y del lado izquierdo, por detrás de la tercera porción del duodeno, la que se observa es la arteria mesentérica, la arteria mesentérica inferior, que también continúa con sus ramas, que dijimos que eran las sigmoides y la cólica izquierda, y la cólica izquierda ascendente. Y después otra cosa que aparece ahí en el dibujo, pero para que vean ustedes, es la formación a nivel del duodeno. Está el corte donde dice vena porta, que la vena porta está formada por las venas mesentérica superior, la vena mesentérica inferior y la vena esplénica, ¿está? Que eso es lo que aporta la imagen. Después seguíamos hablando del recto, que el recto es la última porción del intestino, que se extiende hasta el ano, tiene aproximadamente entre 12 a 15 centímetros, y este se encuentra a la altura de la tercera vértebra sacra, ¿tá? Y se encuentra por delante del coxis y se continúa con el conducto anal. Ese es el recto, ¿está? El recto está irrigado por las arterias hemorroidales superiores, que son ramas de la mesentérica inferior, las medias, que son ramas de la hipogástrica, y las inferiores, que son ramas de las pudendas, y por pequeñas ramas de la sacra media. Eso en sí sería una síntesis de toda de la irrigación del colon. ¿Por qué es importante esto? Después les voy a mostrar una imagen el día sábado, ¿está? ¿Por qué es importante esto? Porque pueden haber pacientes que puedan tener patologías previas, que puedan tener una fibrilación auricular, que tengan una endocarditis bacteriana, que tengan algún otro trastorno cardiológico, que pueden favorecer, o algún trastorno hematológico, que son trastornos que pueden favorecer la liberación de pequeños trombos. ¿Y qué pasa con los trombos? Viajan, como ustedes saben, viajan por dentro de las arterias. ¿Y qué pasa? Cuando se trancan, no pueden seguir pasando los troncos, producen lo que se llama una obstrucción. Y en este caso, ¿qué es la consecuencia de la obstrucción? Que el intestino se produzca una necrosis, ¿está? Haya una alteración de la irrigación del órgano, entonces se producen signos de necrosis, el paciente se distiende, tiene dolor abdominal, se pone taquicárdico, sudoroso, se puede perforar también y caer el contenido a la cavidad peritoneal, y produce una peritonitis, ¿tá? Esto en general, el sábado les voy a mostrar imágenes para que ustedes vayan deduciendo qué les parece, qué ven en las imágenes que tenemos, y para poder ir armando diagnósticos diferenciales o acercándonos a un diagnóstico propio, ¿tá? Karim, Sí, acá tenés una pregunta en el chat, si querés te la leo. sí. Agustina pregunta que si las arterias hemorroidales son las mismas que las rectales. Sí, en algunos la escriben como hemorroidales o rectales superiores, medios e inferiores. Bien, por ahora es la única. Bien. ¿Sigo? ¿Estamos hasta ahí? Continúo, Roxy. ¿Vos querés aportar Eh, algo? no, Sí, para sí. mí está claro, pero sería bueno que, no sé, que los chicos contesten.
Esto es como anatomía pura, ¿está? Nuestros alumnos, yo siempre les digo, eso es lo más Karim superficial. habla rápido. Cualquier cosa lo frenan, ¿eh? No pasa nada. Vamos bien, profe. ¿Bien? Sí, trinchera, y si te estoy viendo, vos no tenés opción, después te veo todos los días, así que... Bueno, chicos, continuamos, ¿está? Vamos despacito con otro tema. Ahora vamos a hablar un poco de la fisiología del colon, ¿está? El colon fundamentalmente tiene una absorción, la función principal del colon es la de absorber la mayor cantidad de líquido proveniente de la última porción del intestino y además de reducir las pérdidas fecales de agua, electrolitos y nutrientes que fueron los que pasaron todo el conducto del tubo digestivo, ¿está? La materia fecal debe contener en agua una proporción que garantice una proporción cercana al 70%, ¿está? Para que tenga una buena, esté bien hidratada, diríamos, la materia fecal, para que pueda desplazarse por el todo, por el contenido del tubo digestivo. Una reducción exagerada del agua fecal produce heces demasiado duras que dificultan su evacuación. Es lo que hablábamos el otro día en la clase, ¿está? Hay pacientes que toman por ahí poca agua, se deshidratan, hace mucho calor. Entonces, ¿qué pasa? Eso también afecta el contenido de la materia fecal, ¿tá? Hace que las materias fecales que sean más duras y si el paciente come pocas fibras, cuesta desplazarse por el tubo digestivo, ¿está? Entonces las heces son más duras. Y un exceso de agua, ¿qué pasa con el exceso de agua? Disminuye la consistencia de la materia fecal y aumenta las pérdidas necesarias de agua y de electrolitos. Por eso siempre tiene que ser como todo en la vida, que sea equilibrado, ¿está? Ni los excesos son buenos, ni tampoco que sea reducido el aporte de líquidos. Y el colon además contiene sistemas enzimáticos que son derivados de la flora bacteriana intraluminal que digieren y fermentan los sustratos del efluente ileal. Lo que quedó del efluente ileal, eso hacen la flora bacteriana intraluminal. Terminan de digerir y fermentar. Y además las enzimas del intestino delgado terminan de fermentar las enzimas que el intestino delgado no pudo terminar su proceso de digestión, ¿tá? Produciendo fundamentalmente ácidos orgánicos y gases, ¿tá? Entonces el colon contiene sistemas enzimáticos derivados de una flora bacteriana que su producción final serían ácidos grasos orgánicos y gases. La motilidad del colon, el tiempo del tránsito colónico debe ser prolongado para poder permitir el desarrollo y la actividad metabólica de la flora intestinal y dar lugar a los procesos de desecación de la materia fecal. El tiempo de tránsito normal del colon debería ser aproximadamente un promedio, un rango de 36 a 48 horas. Después tenemos que el colon derecho actúa como un cultivo bacteriano que favorece la fermentación y absorción del colon. Y a ese nivel del ciego tenemos ondas anulares que son ondas anulares rítmicas retrógradas. ¿Por qué son retrógradas? Porque tienen que favorecer la retención y mezcla del contenido a nivel del ciego, ¿está? Ahí las materias fecales deben pasar con mayor lentitud. Vienen con un ritmo que le da el ilion distal y entonces a nivel del ciego presenta ondas anulares rítmicas retrógradas, por eso son que favorecen la retención y mezcla a nivel del ciego. Luego el contenido asciende en la materia fecal a nivel del colon transverso y a este nivel ya se torna un poco más sólido y avanza hacia el colon descendente con movimientos más cortos, pero empujados acá ya las contracciones rítmicas son prógradas. ¿Qué significa prógradas? Hacia adelante, ¿está? Para que se vayan dirigiendo hacia el descendente. Y en la medida que el contenido colónico es concentrado y desecado por la absorción colónica, la velocidad del tránsito disminuye. Entonces, ¿qué pasa? Cuando va llegando a la parte final, ya la materia fecal está más concentrada y está desecada, tiene poco contenido de agua y eso hace que disminuya la velocidad del tránsito, ¿está? Eso a ustedes, si entienden eso, les va a permitir ir entendiendo por qué es importante que en los pacientes que son constipados, porque es importante darle que tomen mucho líquido y que tengan una dieta rica en fibras.
¿Qué es la dieta rica en fibra? Lo que le permiten que las materias fecales sean grandes y el agua que es lo que hace que la materia fecal sea blanda, ¿está? ¿Me siguen ese concepto? El agua hidrata y las fibras hacen que la materia fecal sea de mayor tamaño y que se puedan discurrir por el tubo digestivo. En cambio, en el paciente que es constipado, ¿qué pasa? La característica. Las materias fecales son más secas, son más duras y son más pequeñas. Entonces, cuestan, los que son constipados ya se van a dar cuenta, cuesta que eso transite y tienen más molestias y dolores. Profe, eso se llama fecalomas, ¿no? Fecaloma es cuando son ¿O no? pacientes ya que tienen algún trastorno neurológico y que se acumula mucha materia fecal en el extremo final, ¿está? Ese fecaloma ya es un diagnóstico, ¿está? El paciente constipado y el paciente que te dicen hace 7 o 10 días que no voy de cuerpo, pero es normal en mí, ¿está? El fecaloma es cuando, ¿qué pasa? Miramos ahí el dibujito donde dice, ya te sigo explicando con eso. Vieron, acá está la imagen de lo que le decía, contracciones anulares retrógradas a nivel del ciego porque se producía la desecación de la materia fecal. Cuando la materia fecal va ascendiendo, las contracciones ya eran anulares tónicas, ¿está? Y la última parte dice que son las mismas, las tónicas a nivel del transverso y del sigmoide y el tiempo de tránsito colónico es de 36 a 48 horas. ¿Qué me decía vos del fecaloma? El fecaloma es la acumulación, viene ascendiendo la materia fecal a través del ciego, pasa ciego, colon ascendente, transverso, descendente. ¿Y qué pasa? Como el paciente no puede evacuar por alguna patología en particular, alguna patología neurológica, pacientes que a veces están postrados, están deshidratados o toman por ahí medicación que hace que lo constipe, una medicación común que ustedes van a escuchar que se usa mucho para el dolor y que tiene un efecto de constipación es la morfina, ¿tá? Si ustedes tienen algún familiar que tomó morfina o que tuvo una patología oncológica, se van a dar cuenta o recuerden que el paciente era constipado, ¿está? Y una de las causas es esa. Entonces, ¿qué pasa al constipar? Se va acumulando materia fecal y no progresa y después el paciente no puede evacuar. Entonces ahí se hace el fecaloma. Ahí viene el paciente que está distendido, doloroso, ¿está? ¿Me seguís? ¿Está? Sí, 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 perfecto. Entonces, eso es algo mecánico, porque ¿qué pasa? Es como una manguera el tubo digestivo. Cuando vos tapás la manguera no puede seguir progresando, entonces ese es el fecaloma, pero es la consecuencia de todo eso, ¿está? Que en ese caso hay que muchas veces uno te habrán escuchado que se hacen algún colon por enema o se hace una debridación manual, ¿está? Uno le hace un tacto y va arrancando, eso va a ser a poco porque afloja, ¿está? Una vez que eso se afloja la cabeza del fecaloma, por las propias contracciones anulares va descendiendo la materia fecal. Pero la idea es que no se llega a eso. ¿Cómo no se llega a eso? Teniendo una dieta rica en fibras y con un consumo adecuado de agua. ¿Estamos? Ok, ¿Qué, buenísimo. qué se puede comer? Vamos a la pregunta que hacen todos los pacientes. ¿Qué deberían comer, como decía en una de las clases? Y el paciente debe comer fibra, ¿está? Puede comer zanahoria. ¿Qué le preguntan? ¿Qué se le pregunta al familiar? Puede comer zanahorias, remolachas, granos de maíz, lentejas. Todas esas son alimentos que son ricos en fibras, ¿tá? Y entonces, ¿qué pasa? Eso, el organismo, el intestino secreta todas las vitaminas que tienen y después eso forma parte de la materia fecal directamente, ¿está? Me siguen verduras de hojas verdes, todo lo que sea vegetal, granos, es muy útil para favorecer que el paciente no llegue a tener cuadros de constipación. Después la secreción colónica. El colon secreta mucus y bicarbonatos. El mucus cumple una función como todo tipo de moco de lubricación, protección y barrera. ¿Barrera de qué? De la pared colónica. Mientras que el bicarbonato, ¿qué hace? Neutraliza los ácidos producidos por el metabolismo bacteriano. ¿Tá? Esas son las dos funciones de la secreción colónica. Secreta mucus y bicarbonato. Mucus con una protección y barrera de la pared colónica y el bicarbonato neutraliza los ácidos grasos producidos por un metabolismo bacteriano. ¿Está? Eh, la defecación. Que el mecanismo de defecación para ahí es un mecanismo complejo que habla que la defecación se produce por ahí una distensión de la ampolla rectal por el avance del contenido, ¿tá? Que te produce una sensación evacuatoria, junto con la inducción de la relajación refleja.
del reflejo recto anal inhibitorio, creándose así las condiciones para la defecación. Si el individuo persiste o decide posponer la evacuación en forma voluntaria, ¿quién es el que contrae? Eso se encarga el esfínter anal externo. Por ejemplo, ustedes están en una reunión, tienen ganas de ir de cuerpo, ¿qué pasa? El esfínter anal interno le dicen que vaya de cuerpo, pero ¿quién es el que inhibe? El esfínter anal externo, que es el voluntario. Acuérdense siempre, esfínter anal externo es el voluntario, ¿está? Ese que hace, duplica su tono respecto al basal, cesa la inhibición, inhibe la inhibición del esfínter interno, se relaja el recto con disminución de la presión intrarrectal, aplacándose el deseo evacuatorio hasta que ustedes decidan evacuar, ¿está? Entonces, el deseo voluntario está dado por el esfínter anal externo. La decisión, llegaron a su casa, están cómodos, tranquilos, que llegan. Entonces viene la decisión de evacuar, va seguida por una relajación, pero en este caso voluntaria ¿de quién? Del esfínter anal externo, que es el voluntario. Este produce una presión a nivel intrarrectal e intraabdominal por contracción de los músculos abdominales y realización de maniobra de Valsalva, ¿está? Eso cuando uno está sano, no tiene una cirugía, ni se da cuenta, va de cuerpo. Pero ¿qué pasa? Cuando el paciente tiene una patología abdominal o tiene una lesión en la pared abdominal, ahí recién valora todo lo importante que son los músculos de la prensa abdominal y las maniobras de Valsalva, ¿está? O el paciente crónico que le cuesta ir de cuerpo, que hace más fuerza, ¿está? Entonces dice, mira toda la cantidad de mecanismos que intervienen para que pueda ir un acto por ahí normal en otras personas. Después tenemos, eso era en cuanto a la parte más fisiológica, ¿está? Y ahora vamos a comenzar con la parte de las patologías que pueden afectar al colon, ¿está? Hoy vamos a ver algunas más frecuentes, solamente después el sábado vamos a agregar otras patologías que por ahí escucharon hablar o del colon, ¿está? Una de las patologías que afectan con mayor frecuencia, vamos a decir patologías benignas que pueden afectar al colon, una de esas patologías es la enfermedad diverticular, ¿está? Habrán escuchado ustedes, la enfermedad diverticular consiste en hernias que presenta hernias de la mucosa y submucosa a través de las capas musculares de la pared colónica, ¿está? Son pequeñas hernias que abarcan distintas formas clínico-patológicas de los divertículos colónicos adquiridos. Incluyen una presencia que es asintomática, ¿tá? Que es la famosa enfermedad diverticular no complicada. El paciente dice, doctor, me hice una endoscopía porque tengo antecedentes y me encontraron pequeños orificios que son, eso se llaman divertículos o diverticulosis, ¿tá? Esa es la famosa enfermedad no complicada. Cuando eso se complica, ¿cuáles son los signos de que eso se complica un divertículo? Que el paciente presente inflamación, se inflaman, se perforan y se hace una fístula, se hace una obstrucción o una hemorragia, que en ese caso es la enfermedad diverticular complicada. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando aumentó de tamaño por la inflamación, se perfora, cae el poco contenido o mucho que tenga a nivel de donde esté el orificio de la enfermedad diverticular y dice que produce obstrucción, hemorragia o una enfermedad diverticular. Puede ser complicada o no, porque puede ser que caiga en una parte que sea localizada y puede producir una peritonitis localizada o que sea mucho el contenido de ese nivel, no es tan líquido si es a nivel del sigmoides y que requiere otro tipo de intervención, ¿tá? Y como dijimos, tiene una frecuencia, la mayor frecuencia de divertículos se da a nivel del sigmoides con un 75%, también le sigue el colon ascendente con un 12% y en menor proporción el colon transverso y mucho menor proporción a nivel del recto y del ciego, que tiene un 0,5% aproximadamente. Pero lo más frecuente que tenga un paciente que viene con dolor en fosa ilíaca izquierda, con signos de haber tenido fiebre, chucho, escalofrío, y que tenga algún antecedente familiar o no, o que sea un paciente añoso que refiere haber padecido, haber tenido una endoscopía previa que tenía divertículo, ustedes piensen en una diverticulitis, ¿está? Esas son las características de dolor en fosa ilíaca izquierda. Si le hacen un laboratorio puede tener una leucocitosis, aumento de los glóbulos blancos, fiebre, a algunos pacientes le puede producir náuseas, ¿tá?
y un dolor intenso, ¿tá? Eso va progresando, los divertículos progresan de acuerdo a en qué estado se encuentra cuando el paciente asiste a la consulta, ¿tá? Si es solamente inflamación, el paciente se le da antibióticos, analgésicos, y eso hace que el cuadro remita la inflamación, ¿tá? Remita solamente con medidas higiénico-dietéticas, ¿tá? Una dieta. Si eso sigue progresando, se puede, lo que habíamos dicho, se perfora, se produce una fístula, se pueden producir obstrucciones, porque ¿qué pasa? El organismo, ¿qué hace? El organismo es sabio, entonces si cae un poco de líquido que no es habitual en el peritoneo, que puede ser materia fecal, eso lo plastrona. ¿Qué significa lo plastrona? Que el intestino lo recubre para que eso no siga produciendo un daño mayor a nivel de la cavidad abdominal. ¿Estamos? Este es un estudio para que ustedes puedan ver, de ahí ya dice el nombre, dice colon por enema, y ustedes pueden observar algunos a qué nivel se encuentran divertículos, hay o no divertículos en esa imagen, ¿pueden ver algo o no? ¿Qué Abajo a la les izquierda parece? puede ser, a la derecha. Sí, ¿quién? Sí, sí, las imágenes, ¿vieron esos globitos que están en la parte izquierda donde hace el codo? ¿Se ubican eso? ¿Ven en la parte izquierda donde en la unión del transverso con el sigmoide en la imagen? Hacia la parte interna. Ahí hay un redondito justo que marca. ¿Está? Eso. ¿Ahí ven la flecha mía o no? Sí, sí. ¿Ven? Sí. Exactamente. Ahí, esas son las imágenes del colon por enema que se utiliza por ahí en algunos casos, ahora no tanto porque hay muchas imágenes, ¿está? Esas son todas imágenes diverticulares, ¿está? Que no están perforadas. Este es un estudio importante, sí, pero ahora qué pasa con la tomografía, que te da otra visión y otro panorama que mejoró mucho eso, ¿está? ¿Me siguen? Eso es para que ustedes tengan idea de los estudios que se hacían. Eso es entonces, cuando ven una imagen así contrastada y ven que tiene toda la forma del colon ascendente, el transverso, el descendente, y ahí a nivel del sigma se ven esas imágenes diverticulares. ¿Ven? Ahí está el círculo. Ahí apareció para despejar las dudas, lo que tenían dudas. Profe, Solo, ¿se trata la diverticulosis Eh, sí, o sí se siempre trata. siempre va a tener? No, no. Primero hay que ver si, primero tiene que ver mucho con la cantidad de divertículos que tenga y en qué zona, ¿está? Si tiene un divertículo y no le produce o le produce pocos, hay pacientes que se pueden, vamos al extremo, uno se puede morir sin saber que tiene divertículos, ¿está? Porque nunca tuvo síntomas. El problema es cuando tiene muchos divertículos y están localizados en una sola zona y que se inflamen todos en el mismo tiempo, ¿está? Eso sí hace que eso se pueda perforar y al perforar produce una peritonitis a nivel abdominal. ¿Me seguiste con eso? Sí, 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 lo sigo, profe. ¿Tá? Por eso es, generalmente se hace, si son muchos divertículos, si es una urgencia, uno corta el intestino y lo aboca, ¿está? La habrán escuchado alguna vez, se llama cirugía de Harman, ¿está? Uno corta, elimina la parte como una manguera, esa parte que tiene muchos divertículos, y después en un segundo turno lo vuelve a anastomosar, ¿está? Siempre en los pacientes con diverticulosis lo que se hace es, médicamente uno llama por ahí enfriar el cuadro, que es lo que me preguntaba al principio, si una diverticulitis leve. Se hace un laboratorio para ver cómo están los glóbulos blancos, que no esté anémico el paciente, que tenga la función renal, todo dentro de parámetros normales, ¿está? Lo básico. Y después sí se le pide una imagen, que en un primer momento, si vos tenés acceso a un lugar y podés hacer una buena imagen, se hace una tomografía. La tomografía te identifica que tiene divertículos, o también hay otros casos que es más nuevo ahora, pero también a veces pueden doler y aparecen para que usted una apendajeitis. Eso yo lo aprendí después de la residencia. La apendajeitis ¿vieron los apéndices epiploicos que veíamos que eran característicos del colon? ¿Tá? Esos a veces se tuercen, ¿tá? Se giran y se inflaman y parecen cuadros como cuadros de diverticulares, que a veces uno se da cuenta si son muy buenos los imagenólogos, ahora con las imágenes son buenas, o si uno lo entra a operar, se encuentran que sobre su eje son como arbolitos pediculados, se giran y eso se llama apendajeitis, ¿está? Es un diagnóstico que también aparece, pero
Entonces, el colon, entonces dijimos, enfriamos el cuadro, se le da analgésicos, antibióticos, y después cuando pasó el tiempo, a veces se toma un tiempo prudencial de 30 días, un mes, y se hace una endoscopía, que es lo ideal, ¿está? Siempre la endoscopía es la famosa historia que uno dice que el árbol no tapa el bosque. ¿Por qué? Porque si uno se queda con que tiene un divertículo, que se hizo un estudio, lo mejor es estudiarlo al colon en toda su extensión, ¿está? Entonces, si habrán visto alguna vez una endoscopía o por imágenes, ¿está? Se ingresa por el ano, por el recto, se asciende y se llega hasta el ciego. ¿Qué es lo que se busca con eso? Buscar que el paciente no tenga alguna otra patología, ¿está? Agregada, porque a veces uno dice, como el paciente que tiene hemorroides, que también es una patología del colon. Mira, me sangra la cola, tengo una pequeña formación que sangra, pero nada, para mí es hemorroide, ¿está? Siempre traten de estudiar en forma completa al paciente, ¿está? Para que ustedes no se queden con dudas ni nada. Esto es otra imagen, ya dice el nombre de estudio, una colonoscopía, ¿está? ¿Ven los orificios que se observan en la imagen o no? ¿Llegan a diferenciar? ¿Está? Los que están arriba en la parte lateral, esos son pequeños, son divertículos, ¿está? ¿Qué? O sea, esos agujeritos, Exactamente, esos exactamente. tres agujeritos que estarían, sería debajo, ¿eso es? Sí, esos son, Wow. exactamente. Ahí está como más marcada porque es una imagen para que Sí. uno pueda verlo bien, ¿ya? Eh, pero cuando uno hace, cuando entra en la endoscopía, como estuvimos viendo en las imágenes, ¿está? El endoscopio tiene una luz que uno lo mira, puede mirar hacia arriba, puede mirar hacia abajo y forma lateral, ¿está? Cuando no están los orificios se llaman divertículos, ¿está? O diverticulosis. Cuando eso se inflama y progresa todo el proceso inflamatorio, ya se llama diverticulitis. ¿Me siguen? Sí, profe. Bien. Vamos a otra imagen. Acá hay otra imagen. Todo esto para que vayamos repasando, ¿está? Todo esto ya ustedes la tienen clara. El ciego, ahí nace, está el apéndice, está colon ascendente, transverso, descendente, colon sigmoide, ahí hacen todos los rulos, todas las características que fuimos leyendo, ¿está? Y ahí está en la imagen donde dicen divertículos, cómo están la presencia de los divertículos y qué forma tiene la diverticulitis, ¿está? Esto está como una imagen que está abierto el intestino para que ustedes puedan observarlo de mejor forma. ¿Tá? Estas son patologías frecuentes, ¿está? Si hacen algo quirúrgico, hacen una guardia, el paciente llega porque ustedes ya son potencialmente médicos, ¿está? Están en la carrera, pero ya se tienen que ver como médicos, ¿está? Lo positivo, vamos a darle ondas positivas a ustedes, ya tienen compañeros que ya están por recibir, ¿está? Están en la última parte, yo algunos lo tuve alumnos, algunos los cargo, entonces lo importante, mis alumnos ya saben, yo los molesto para que toquen pacientes, ¿está? Ustedes tienen que meterse en la cabeza que ustedes, la única competencia que tienen ustedes es con ustedes mismos, ¿está? No es el de al lado. La única competencia y la vergüenza que deben tener ustedes solo es con ustedes, ¿está? Porque el que va a atender pacientes son ustedes, ¿estamos? La idea es que ustedes participen. Mis alumnos saben ya eso de ARTI, ABP, yo los vuelvo locos con eso. Pero hay otros grupos que no sé cómo están. La idea es que participen, ¿está? Que se saquen las dudas, que toquen los pacientes. Por eso hacemos habilidades clínicas, ¿está? Para que ustedes puedan palpar, tocar, que es la única forma de aprender medicina. A no ser que algún otro quiera hacer otra cosa que no sea, que se puede hacer también medicina, puede hacer anatomía patológica, hay muchas patologías, muchas especialidades que ustedes no tocan pacientes, ¿está? Pero el que está interesado en tocar paciente, quiere hacer clínica, cualquier ejercicio que esté frente a pacientes, tienen que tocar, ¿está? Tocar los pacientes, revisar los pacientes, ¿está? Que es la crítica que por ahí nos hacen a todos por ahí a los médicos en las cenas familiares, digo yo siempre, que dice, vino el médico, nada, me pidió un laboratorio, me pidió una tomografía y ni me tocó el paciente, ¿está? Por eso lo importante es que ustedes se saquen todas las dudas revisando a los pacientes, ¿está? Ahora estamos en la etapa que ustedes se pueden equivocar. Ahora se pueden equivocar porque ¿tá? Estamos en formación. Después también se pueden equivocar, pero nada. Pero ahora están en plena formación, así que hay que aprovechar al máximo todo lo que sea los de habilidades, prácticas y ir leyendo, ¿está? Hoy seguíamos hablando de qué? De las indicaciones quirúrgicas de la enfermedad diverticular, cuando se complica esta enfermedad diverticular, ¿está? Indicaciones urgentes, que son urgentes, que uno debe entrar a operarlo, cuando tiene una peritonitis difusa, ¿está? Una peritonitis difusa, tiene una retroperitonitis difusa, abscesos intraperitoneales, abscesos retroperitoneales, una obstrucción intestinal completa o una hemorragia grave, ¿está? Cuando se perfora puede sangrar, es una de las causas, ¿está? Pero generalmente por ahí no sangran, ¿qué es lo que hacen?
te hace una peritonitis difusa. ¿Qué significa eso? Se localiza, ¿está? Cae un poquitito de secreción purulenta dentro de la cavidad abdominal y muchas veces eso se localiza. A veces se lo opera, se los lava, se hace una laparoscopía si uno tiene acceso, o se colocan drenajes percutáneos, ¿está? Que son pequeños drenajes que se colocan guiado por ecografía o por tomografía, ¿está? Se hacen pequeñas punciones, ¿está? Se ingresa ahí, se localiza un drenaje y después uno lo lava, ¿está? Se llaman drenajes percutáneos que también se pueden usar, ¿está? Eso se hace siempre guiado por ecografía o por tomografía, ¿está? Tratando de no lesionar el órgano, ¿está? Se ingresa a través de la pared abdominal, se coloca un pequeño drenaje finito que uno a veces lo puede lavar y lo deja a través de una bolsa colectora, ¿está? Que es la que si vieron después vamos a ver paracentesis y eso, ¿está? Para que ustedes puedan ver bien eso, cuáles son las bolsas colectoras. Esas son las indicaciones urgentes. En cuanto a las indicaciones electivas, pueden ser una diverticulitis recidivante, que quiere decir paciente que dice, doctor, tuve una diverticulitis hace 3 años, anduve muy bien, no me hice tratamiento y ahora me comenzó de nuevo el dolor justo localizado. Para mí es una diverticulitis, ¿está? Te dice el paciente. Esas son diverticulitis recidivantes, pueden haber fístulas, obstrucción intestinal incompleta, hemorragia recidivante o la imposibilidad de excluir un carcinoma, ¿está? ¿Por qué era importante la endoscopía? Porque a veces uno se queda y dice, no, yo tengo antecedentes de divertículo, es divertículo, y al final no son divertículos, o tienen divertículos y conviven con otra patología que puede ser un cáncer, ¿está? La fístula, ¿qué es? La comunicación, el líquido busca dónde salir, ¿está? Se comunica a través de la piel, entonces trata de exteriorizarse todo el contenido que tiene. Eso es la fístula, ¿está? Eso era en cuanto a enfermedad diverticular como patología no oncológica. Después tenemos la patología oncológica, donde hablamos del cáncer colorectal, que la distribución, 2/3 de los tumores colorectal se localizan en el recto y en el sigma. Dentro del colon, el sigmoides tiene un porcentaje de 45% aproximadamente, ¿está? De los cánceres colorectales a nivel del sigmoide, ¿está? Que también es una patología donde asientan los divertículos. Por eso siempre es importante poder estudiar al paciente. En su comienzo, el cáncer colorectal se desarrolla en etapas. Al inicio aparecen como pequeños parches a nivel de la mucosa, son áreas de hiperproliferación a nivel de las criptas que terminan formando adenomas, ¿tá? Algunos de estos crecen y se hacen displásicos y sufren una transformación maligna. ¿Qué son los adenomas? Son como pequeñas arborizaciones, ¿tá? Algunos pueden ser pedículos, ¿tá? Que pueden ser planos, pueden tener un pedículo como una pequeña raíz, ¿tá? Que eso ahí siempre hay que estudiarlo, hacerle una endoscopía y tomarlo biopsia para ver que evolucionen o no, o qué evolución tengan. Lo que hoy decíamos también en cuanto a las dietas. Las dietas con mayor predisposición son aquellas que tienen un alto contenido en carnes rojas y otras fuentes de grasas saturadas y baja cantidad de lo que hacíamos hoy, baja cantidad de frutas, vegetales y granos de fibra insoluble, así como también bajo aporte de calcio y antioxidantes, ¿está? Esto es todo lo contrario a lo de la constipación que decíamos, ¿está? Pacientes que tengan una dieta pobre en frutas, verduras, vegetales, que tengan mucho alto contenido en carnes rojas, granos con fibra insoluble, esos pacientes por ahí son candidatos a poder tener una predisposición a tener un cáncer de colon. Ahí están los dibujos. Otra de las predisposiciones que podían malignizarse o no, que se llaman por ahí lesiones premalignas, son los pólipos del colon. Como ustedes pueden ver en la imagen, ¿ven cómo es la imagen ahí adentro? ¿Está? Es una imagen como irregular, que muchas veces tienen como un pedículo de sostén, es como un pequeño arbolito que sostiene, esos son los pólipos del colon, ¿está? Que generalmente esos se extraen y se estudian, se vuelven a hacer, repetir las colonoscopías con un tiempo prudencial de acuerdo a la cantidad de pólipos que tengan y también a los antecedentes que puedan tener los pacientes con SEA de colon, ¿está? Una cosa es que sean pacientes que no tengan ningún antecedente familiar previo y otra cosa, pacientes que ya tengan algún antecedente familiar de primer grado, que tengan el padre, la madre, algún tío, ¿está? No se asusten si por ahí toca algún caso en general, ¿está? Y aumenta siempre la probabilidad en pacientes que tengan más de un familiar que hayan padecido SEA de colon. ¿Qué se hace en esos casos?
nada, prevención, ¿está? Se hace una endoscopía, en lugar de comenzar con una endoscopía, una videocolonoscopía a los 50 años, por ahí se puede comenzar antes, se comienza a los 40 años, se cambian por ahí los hábitos alimentarios en todo lo que se pueda, ¿está? Siempre, todo lo que sea con control, con tiempo, siempre es mejor para en la parte de medicina y prevención. Ahí tenemos otra imagen, ¿está? Es la localización. Ahí vieron, se ubican qué es lo que está enfocando al tumor de colon, ¿está? ¿Para qué carajo entramos? La camarita esa, la luz, esa es una videocolonoscopía, ¿está? Eso es lo que quiere asemejar el dibujo ese, ¿está? Que es una de las formas de poder detectar un tumor de colon, ¿está? Paciente. Ahí hay otra imagen, esa es una imagen más en vivo. Si ustedes ven la imagen del lado izquierdo, es la formación tumoral que va cubriendo la luz, ¿tá? Que muchas veces estos signos de crecimiento tumoral se producían a nivel de qué. ¿Qué pasaba con la materia fecal ahí cuando el tumor, ¿tá? Va ocluyendo la luz, ¿tá? Y entonces van produciendo signos de obstrucción cuando el tumor va progresando, ¿está? Este es un caso de un paciente que ya llega en estado avanzado, ¿está? Por ahí no lo pudo detectar a tiempo, entonces tiene toda esa formación, a veces son formaciones como en aspecto de carne de pescado, se llama, ¿está? Y esta formación muchas veces puede sangrar y por ahí es un aviso al paciente que no tiene idea qué es lo que tiene y el paciente sangre, entonces viene una consulta, ustedes lo revisan, miran en qué situación se encuentra el paciente, le piden un laboratorio, ¿está? Yo creo que vieron ustedes algo de esto en otras materias. ¿Qué pasa si viene un paciente, usted viene, doctor, tengo pérdida de peso, me siento cansado, ya hago la misma actividad que hago siempre y me canso, camino y hago la mitad de cuadra y ya me canso? ¿Qué pensarían, de qué lado estaría la patología tumoral en el colon? O No, sea, de que la- tendría que estar del lado derecho, ¿no? Si es una Exactamente. pérdida muy leve de Bien, sangre, bien. del lado derecho por ahí es Exactamente. imperceptible. La característica de los tumores de colon derecho es que son más anemizantes, ¿está? Como ustedes vieron, creo que no, en otras materias, ¿está? Esa es la característica para que ustedes, viene un paciente, pérdida de peso, está anémico y ustedes le palpan, le hacen la semiología porque justo cursaron ahí y dice, che, cuando dimos semiología fuimos, hicimos una palpación, ustedes palpan una región indurada, sería en este caso un paciente con más avanzado que sea delgado, ¿está? Si llegan a palpar algo, nada, piensan en algo más tumoral. ¿Me siguen? ¿Tá? Una patología anemizante. Este lo presentamos con un paciente que tiene anemia. Si este paciente viene, dice, doctor, tengo unos pequeños sangrados, me cuesta ir de cuerpo y la materia fecal sale como más acintada, más finita, ¿en qué pensarían ahí? Y una obstrucción más a nivel del recto, o sea, en la última porción, y por ahí Exactamente, se ¿tá? asintada. Exactamente, que es la otra característica, ¿está? Son términos así como más comunes, pero es importante que ustedes lo tengan más en claro, ¿está? Viene un paciente con anemia, ¿está? Pérdida de peso, pienso más en algo derecho. Si viene un paciente que refiere, doctor, tengo un poquito de sangrado, no tengo sangrado, las heces son un poco más acintadas, ¿está? Pienso en algo, en un tumor de sigmoide o de la parte más distal. Perdón, lo de acintada se refiere al tema de que como tengo obstrucción va a salir más Exactamente. aplanada, se podría decir. Exactamente. Ah, Acordate que es como una manguera, está el tránsito, el sí, tumor está sí. ahí, no deja pasar, la materia fecal quiere pasar, ¿está? Entonces una lucha ahí, como que vos tenés poco espacio, ¿está? Entonces pasás, te achicás, ¿me explico? ¿Está? Acordate que la materia fecal viene todo con su tránsito, todo desde el colon, y naturalmente tiene que buscar su espacio de salida, ¿está? Y al no tener ese espacio, ¿qué pasa? Se va buscando un espacio para poder progresar. Después seguimos con los factores hereditarios, ¿está? Los familiares de primer grado de pacientes con cáncer de colon tienen un riesgo 2 o 3 veces mayor de poder contraer esa enfermedad. El riesgo se eleva aún más cuando el número de familiares es mayor, ¿está? En vez de tener un solo familiar, uno tiene 2 o 3 familiares, ahí el riesgo se eleva aún más, ¿está?
y cuando el familiar afectado fue diagnosticado también antes de los 55 años, ¿está? Esos son factores de riesgo. Primero, cuando tenga un familiar de primer grado, si hay más de un familiar afectado, ¿está? En forma directa, o cuando el familiar afectado fue diagnosticado de un CA de colon antes de los 55 años, ¿está? Pacientes además que tienen, estos son como antecedentes, ¿está? Pacientes que recibieron radiación por algún cáncer de ginecológico tienen a su vez 2 o 3 veces más posibilidades de padecer un cáncer colorectal. Haber padecido un cáncer colorectal previo aumenta la posibilidad de desarrollar un nuevo carcinoma y un mayor riesgo en mujeres que padecieron un cáncer de mama o ginecológico, ¿está? Estos son todo predisposiciones, ¿está? No es que quiere decir que un paciente que tuvo un CA de mama, un CA ginecológico, siempre va a tener un cáncer, ¿está? Tiene mayor predisposición. Por eso uno tiene que abrir el paraguas con más tiempo, ¿está? Y hacerse controles por ahí de colonoscopía con mucho más tiempo, ¿está? ¿Me siguen? Eso es para que uno vaya abriendo el paraguas con todo eso en la protección, en la dieta, en la actividad que realiza. Y esto es otra parte, ¿está? Esto es la anatomía patológica, ¿está? Dice que el 95% de los tumores colorectales son adenocarcinomas y un 5% están divididos en tipos de linfomas, sarcomas, carcinoides, carcinoma escamoso o adenoescamoso. ¿Se ubican ahí más o menos el colon? La parte roja es el colon. La parte está resecada, la parte más amarilla es lo que irriga el colon, ¿está? Pueden haber algunos apéndices epiploicos y toda esa masa deformante que es de color nacarado en la parte media, eso es todo el tumor, ¿está? Es un tumor avanzado que infiltró ya toda la pared del colon. ¿Está? En esos pacientes probablemente te diga, mira doctor, me cuesta ir de cuerpo, estoy obstruido, ya tiene esa asintada, ¿está? Porque vieron que ese tumor ya tomó todo el diámetro del colon. Esta es una patología bastante frecuente en pueblos de Occidente, ¿no? Por eso justo encontré esta diapositiva y les coloqué la diapositiva, que el 31 de marzo es el Día Mundial del Cáncer de Colon, ¿está? Para que ustedes puedan ver la importancia y la significación que tiene esta patología en el mundo, ¿está? No,